Hola a todos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a adentrarnos en la historia íntima y silenciosa de un artista que marcó a generaciones sin buscar nunca el ruido. A los 75 años, Juan Valentín decidió hablar, no para promocionar música, sino para liberar una verdad que llevaba décadas guardada. Esta es la primera parte de un relato profundo sobre talento, silencio y decisiones que cambiaron una vida. Durante décadas, la voz de Juan Valentín fue sinónimo de ternura, nostalgia y una pasión contenida que parecía brotar desde lo más hondo del alma. No necesitó escándalos ni titulares sensacionalistas para conquistar al público. Le bastaban una guitarra, una letra honesta y una mirada cargada de melancolía para llenar cualquier escenario. Por pequeño o modesto que fuera, mientras otros perseguían reflectores y fama inmediata, él eligió el camino opuesto, uno más lento, más humano, más silencioso. Juan Valentín nació el 19 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, una ciudad donde la música no es solo un arte, sino una forma de vida. En aquellos años, la tradición ranchera resonaba en cada barrio. En cada reunión familiar, en cada amanecer acompañado de serenatas. Su familia era humilde, trabajadora, profundamente arraigada a las costumbres del pueblo. No había lujos, pero sí valores firmes y una convivencia marcada por el respeto y el esfuerzo diario. Su padre era un hombre serio, reservado, de carácter fuerte, no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban. Fue él quien le enseñó a Juan el valor de la disciplina, del trabajo constante y del silencio oportuno. Su madre, en cambio, era todo lo opuesto, dulce, expresiva, cantaba mientras cocinaba y llenaba la casa de melodías sencillas que se quedaban flotando en el aire. Sin saberlo, fue ella quien sembró en su hijo la primera chispa del amor por la música. Juan creció rodeado de acordes de mariachi y versos populares. Pero nunca fue un niño ruidoso. Era introvertido, observador, de esos que prefieren escuchar antes que hablar. Pasaba horas caminando solo por las calles de Guadalajara, deteniéndose a mirar a los músicos callejeros que tocaban en los tianguis. No pedía participar, no soñaba en voz alta con escenarios ni aplausos. Sin embargo, había algo en él que ya lo distinguía, una voz profunda y estremecedora que aún no había salido a la luz. El momento que cambiaría su destino llegó en una fiesta familiar, en un ambiente íntimo y sin pretensiones. Allí estaba su hermano mayor, Cornelio Reina, quien ya comenzaba a consolidarse como una figura importante dentro de la música norteña. Cornelio conocía el talento de Juan y, tras insistir varias veces, logró convencerlo de cantar una canción frente a los presentes. Juan aceptó con timidez, casi con vergüenza, sin imaginar lo que ocurriría después. Cuando terminó de cantar, el silencio fue absoluto. No hubo aplausos inmediatos, ni gritos, ni comentarios, solo un silencio cargado de asombro. Segundos después, llegó una ovación espontánea. Algo se había encendido esa noche. No era solo una buena voz. Era una interpretación que tocaba fibras profundas. Desde ese instante, nada volvería a ser igual. A pesar de ese inicio prometedor, la relación entre los dos hermanos nunca fue sencilla. Cornelio Reina era un artista consagrado, con una personalidad fuerte y una presencia dominante. Juan, en cambio, era introspectivo, romántico y poco interesado en la fama. Para él, la música no era una carrera, era una necesidad emocional. Esa diferencia de visiones fue creando una distancia silenciosa que con los años se haría cada vez más evidente. Si este contenido te está resultando interesante, gracias por ver el video y suscríbete al canal para apoyarnos y seguir compartiendo historias que merecen ser contadas. Tras aquella primera experiencia, Juan comenzó a cantar en bares locales, ferias de pueblo y eventos privados. No buscaba contratos ni representantes, buscaba conexión. Cada canción parecía una confesión.
Cada presentación un acto de honestidad pura. Su estilo era melancólico, cargado de emociones que parecían provenir de alguien que había vivido mucho más de lo que su edad indicaba. En los años 70 logró grabar sus primeras canciones con una disquera modesta. No hubo grandes campañas de promoción ni apariciones constantes en televisión, pero el impacto fue inmediato. Su voz grave y temblorosa conectó con un público que se reconocía en sus letras. Una de sus primeras canciones en ganar notoriedad fue La Primera Caricia, que se convirtió en un éxito local casi sin publicidad. Poco a poco, su nombre comenzó a sonar más allá de Jalisco. Sus discos se vendían, sus conciertos se llenaban y su figura crecía sin hacer ruido, mientras otros artistas buscaban reinventarse constantemente. Juan prefería mantenerse fiel a su esencia, cantando al amor sincero, al arrepentimiento y a las heridas que no se ven, pero que duelen. Así fue el inicio del camino de Juan Valentín, un ascenso silencioso, marcado por la sensibilidad y la introspección. Un artista que desde el principio dejó claro que su lugar no estaba en el centro del espectáculo, sino en el corazón de quienes escuchaban en silencio. Y aunque su historia apenas comenzaba, ya se intuía que el precio de esa honestidad sería alto, y que muchas de sus verdades quedarían guardadas durante años. La sombra de Cornelio Reina siempre estuvo presente en la carrera de Juan Valentín. Incluso cuando él intentaba ignorarla, no era una competencia abierta ni una rivalidad declarada, sino una comparación constante que la industria y el público hacían sin piedad. Cornelio era carismático, dominante, acostumbrado a liderar escenarios y a imponer su presencia. Juan, en cambio, parecía caminar siempre un paso detrás, no por falta de talento, sino por elección propia. Tras Cornelio Reina llenaba grandes recintos y aparecía con frecuencia en los medios. Juan Valentín seguía construyendo su camino con paciencia. Su éxito no explotó de golpe. Creció de forma orgánica, sostenido por un público fiel que encontraba en sus canciones un refugio emocional. Esta diferencia de ritmos profundizó la distancia entre ambos hermanos. Lo que para Cornelio era ambición y expansión, para Juan era presión y desgaste. En entrevistas de aquellos años, Juan evitaba hablar de su hermano, no por desprecio, sino por incomodidad. Cada pregunta sobre Cornelio parecía recordarle que su identidad artística siempre sería comparada con la de alguien más. Y aunque admiraba el talento de su hermano mayor, también sentía que ese vínculo lo encasillaba, que lo reducía a ser el hermano de alguien famoso, cuando en realidad su voz tenía un universo propio. Aún así, hubo intentos de acercamiento, en varias ocasiones compartieron escenarios, pero siempre de manera breve y cuidadosamente controlada. El momento más simbólico ocurrió cuando ambos cantaron juntos frente al público tras años de silencio entre ellos. Los medios lo presentaron como una reconciliación emotiva. Pero quienes estuvieron presentes notaron la tensión. No hubo abrazos prolongados ni palabras afectuosas. Cantaron una sola canción y se separaron sin mirar atrás. Este episodio marcó profundamente a Juan Valentín. Comprendió que algunos vínculos, por más fuertes que parezcan, no siempre encuentran la forma de sanar. A partir de entonces, decidió enfocarse aún más en su propio camino. Rechazó ofertas que implicaban explotar la relación con su hermano como estrategia mediática. No quiso duetos forzados ni narrativas familiares diseñadas para vender discos. Durante los años 80, la industria musical mexicana atravesaba una etapa de transformación. Nuevas voces emergían, los estilos se modernizaban y las disqueras exigían mayor presencia mediática. Juan Valentín se mantenía firme en su postura. Se negó a participar en telenovelas. Rechazó portadas de revistas de espectáculos y evitó cualquier formato que lo obligara a exponer su vida privada. Para muchos ejecutivos, esta actitud resultaba incomprensible. Sin embargo,
Fue precisamente esa coherencia la que fortaleció su conexión con el público. Canciones como La muerte de un gallero marcaron un punto de inflexión en su carrera. No era solo una balada ranchera, era un relato crudo sobre la pérdida, el honor y la violencia rural. La canción se convirtió en un himno para quienes habían vivido tragedias similares y encontró eco especialmente entre la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. Juan no interpretaba sus canciones, las habitaba. Cada verso parecía arrancado de una experiencia real, aunque nunca confirmaba el origen exacto de sus letras. Su fama creció sin campañas agresivas ni estrategias publicitarias millonarias. Fue el boca a boca, la radio local y la identificación emocional del público lo que lo llevó a consolidarse como una voz imprescindible del género. A pesar del éxito, Juan Valentín nunca se sintió cómodo con la etiqueta de estrella. Los viajes constantes, las entrevistas repetitivas y las expectativas del mercado comenzaron a pesarle. Sentía que cada paso hacia la cima lo alejaba un poco más de la música que amaba. Y mientras su carrera seguía avanzando, en su interior comenzaba a gestarse un cansancio silencioso que muy pocos lograron percibir en ese momento. El contraste con Cornelio Reina seguía siendo evidente. Uno avanzaba con fuerza dentro del sistema, el otro resistía desde los márgenes. Dos caminos distintos, dos formas opuestas de entender el éxito. Y aunque ambos compartían la misma sangre y el mismo origen, la distancia emocional entre ellos parecía ya imposible de cerrar. Juan lo aceptó en silencio, convencido de que su destino no estaba en competir, sino en permanecer fiel a sí mismo. En medio de ese crecimiento profesional sostenido, la vida personal de Juan Valentín comenzó a ocupar un espacio cada vez más profundo en sus canciones. Fue durante esos años cuando conoció a Verónica, una joven profesora de letras, culta, serena y con una sensibilidad que conectó de inmediato con la suya. No fue un romance impulsivo ni desbordado. Fue una relación construida a base de conversaciones largas, silencios cómodos y una complicidad que parecía ajena al mundo del espectáculo. Con Verónica, Juan descubrió una forma distinta de amar. Ella le hablaba de poesía, de autores clásicos, de la belleza de lo cotidiano. Él le respondía con canciones inacabadas, con melodías suaves que nacían de madrugada. Durante un tiempo, esa relación se convirtió en su refugio, un espacio donde no era el cantante admirado, sino simplemente un hombre vulnerable que encontraba comprensión sin exigencias. Sin embargo, la vida artística no tarda en imponer su peso. Las giras, las ausencias prolongadas y la imposibilidad de llevar una rutina estable fueron erosionando poco a poco ese vínculo. Verónica tenía su propio camino, sus compromisos, su vocación. Juan, por su parte, estaba atrapado entre escenarios y carreteras. No hubo traiciones ni escándalos, solo una distancia que se volvió insalvable con el paso del tiempo. La separación no fue abrupta. Fue silenciosa, como casi todo en la vida de Juan Valentín. No hubo reproches públicos ni declaraciones dolorosas. Simplemente dejaron de verse, de escribirse, de compartir. Pero esa ausencia dejó una huella profunda. Muchas de las canciones que escribió en los años siguientes parecían dialogar con una figura que ya no estaba. Una presencia convertida en recuerdo constante. A mediados de los años 90. Ese dolor emocional se vio agravado por una serie de pérdidas que golpearon a Juan con fuerza inesperada. Una sobrina falleció en un accidente. Una herida familiar que removió viejos miedos y silencios. Poco después, su madre enfermó gravemente. Aquella mujer que había sido su primer contacto con la música, su apoyo más incondicional, comenzaba a apagarse lentamente. Juan se encerró aún más en sí mismo. Sus presentaciones se volvieron menos frecuentes. Su actitud en el escenario cambió. Ya no buscaba la mirada del público. Cantaba con los ojos cerrados.
como si cada canción fuera una despedida anticipada. La prensa empezó a especular, a hablar de depresión, de crisis creativa, pero él nunca confirmó nada. Prefería callar antes que explicar lo que ni él mismo lograba entender del todo. Fue en ese contexto cuando lanzó el disco Tragos Amargos, un álbum oscuro, introspectivo, cargado de letras que hablaban de pérdida, culpa y silencios no resueltos. Lejos de alejar al público, el disco tuvo una recepción contundente entre oyentes adultos que se reconocían en ese tono sombrío. Canciones como Me quedé con tu silencio fueron interpretadas por muchos como confesiones encubiertas, especialmente relacionadas con Verónica. Juan nunca lo aclaró. Ante cualquier pregunta, respondía con frases ambiguas. Decía que cantaba lo que la vida le obligaba a callar, que la música era su forma de decir sin explicar. Esa postura, aunque coherente con su personalidad, alimentó aún más el misterio que comenzaba a rodearlo. Su figura se volvía cada vez más enigmática, más distante, más difícil de descifrar. Al mismo tiempo, empezó a involucrarse discretamente en causas sociales. Participó en eventos a beneficio de niños con enfermedades terminales. Donó regalías a fundaciones contra el cáncer y colaboró en proyectos de apoyo a mujeres maltratadas. No lo hacía por reconocimiento. Evitaba cámaras y menciones públicas. Parecía un intento silencioso de redención, como si buscara equilibrar un peso interno que nunca llegó a verbalizar. Esa etapa marcó un antes y un después en la vida de Juan Valentín. El éxito seguía ahí, pero ya no le ofrecía consuelo. El amor se había transformado en recuerdo y las pérdidas comenzaban a acumularse sin encontrar salida. Sin que nadie lo supiera aún, Juan estaba acercándose lentamente al punto donde el silencio dejaría de ser una elección artística para convertirse en una necesidad vital. El verdadero punto de quiebre en la vida de Juan Valentín no llegó con un disco ni con una gira fallida. Llegó en forma de una carta. No era una carta cualquiera. Era un mensaje escrito desde la culpa y el cansancio, dirigido a una persona que había marcado su vida de una manera irreversible. Juan la escribió en una noche de insomnio, con la mano temblorosa y el corazón lleno de palabras que nunca antes se había permitido ordenar. Durante años, esa carta permaneció guardada en un cajón, doblada con cuidado, intacta. Juan sabía exactamente lo que decía. Cada línea estaba grabada en su memoria. En ella no había reproches ni reclamos, solo una confesión tardía, una admisión de errores y silencios que habían pesado demasiado. Sin embargo, nunca tuvo el valor de firmarla. Para él, enviarla significaba abrir una herida que quizás ya no tenía remedio. Ese documento se convirtió en un símbolo de todo lo que Juan había callado. Cada vez que alguien le preguntaba por su retiro progresivo de los escenarios, por su distancia con la industria o por su mirada cada vez más apagada, la respuesta estaba ahí, en esas palabras que nunca salieron del cajón. Juan entendía que había verdades que, dichas demasiado tarde, podían destruir más de lo que sanaban. A finales de los años 90, la presión del entorno se volvió asfixiante. Las disqueras insistían en que debía modernizarse, colaborar con artistas jóvenes, participar en duetos comerciales y adaptarse a las nuevas tendencias. Juan se negó una y otra vez. No quería convertirse en una versión ajena de sí mismo. Cada negativa tenía un costo. Los contratos se reducían, las invitaciones desaparecían y su nombre comenzaba a borrarse lentamente de los circuitos más visibles. A esta tensión profesional se sumó un conflicto familiar profundo y doloroso. Uno de sus hijos, cuyo nombre nunca fue revelado públicamente, lo enfrentó por temas relacionados con la administración de regalías y una herencia futura. Para Juan, que siempre había protegido la intimidad de su familia, aquel conflicto fue devastador. Las discusiones privadas comenzaron a filtrarse.
Aparecieron reclamos legales y una exposición mediática que lo afectó más que cualquier crítica artística. Según personas cercanas, ese enfrentamiento lo quebró por dentro. Juan se sentía traicionado, incomprendido y cansado de luchar. La música, que durante años había sido su refugio, dejó de ofrecerle consuelo. Empezó a cancelar presentaciones sin dar explicaciones, a desaparecer por semanas enteras y a rechazar cualquier intento de acercamiento por parte de la prensa. Finalmente, tomó una decisión radical, se retiró por completo, abandonó los escenarios sin despedidas oficiales, sin conferencias, sin homenajes. Se refugió en un rancho a las afueras de Guadalajara, lejos del ruido y de las expectativas. Allí vivía rodeado de animales, discos antiguos y un piano que casi nunca tocaba. Para muchos, fue una desaparición incomprensible. Para él, fue una forma de supervivencia. Durante ese periodo, Juan rompió contacto con gran parte de la industria. No respondía llamadas, no concedía entrevistas y rechazaba cualquier propuesta de regreso. Solo recibía visitas de algunos amigos de la infancia y de una mujer mayor cuya identidad nunca fue confirmada. Los rumores crecieron, pero él permaneció en silencio. Vencido de que explicar su dolor no cambiaría nada. La carta seguía ahí, intacta, como un recordatorio constante de lo que no se atrevió a decir. Con el paso de los años, ese silencio se volvió parte de su identidad. Juan Valentín ya no era solo el cantante melancólico. Era el hombre que eligió callar cuando el mundo esperaba explicaciones. Y en esa elección, comenzó a construirse el mito que rodearía su figura durante el resto de su vida. El retiro de Juan Valentín no trajo paz inmediata. El silencio que había elegido como refugio empezó a mostrar su peso con el paso de los meses. Vivir lejos de los escenarios no borró las heridas acumuladas. Solo las hizo más audibles en la soledad. En su rancho, los días transcurrían con una rutina austera. Se levantaba antes del amanecer. Preparaba su café, alimentaba a los animales y caminaba entre los árboles frutales que había plantado años atrás. Como si cada paso fuera una forma de mantenerse en equilibrio. La casa no era lujosa, pero estaba cargada de memoria. Guitarras colgadas que casi nunca tocaba. Fotografías antiguas, recortes de periódico amarillentos y una vieja máquina de escribir donde, de vez en cuando, dejaba caer frases sueltas que no tenían destino. Juan no buscaba inspiración, buscaba calma, y aún así, la calma no siempre llegaba. Con el aislamiento prolongado, su salud comenzó a resentirse. Durante años evitó hospitales y médicos, minimizando señales que otros habrían atendido de inmediato. Hasta que en 2012, una complicación cardíaca lo obligó a ser internado de urgencia. Todo ocurrió en silencio, no hubo comunicados ni rumores confirmados. Durante casi 6 meses estuvo fuera de circulación, al borde de la muerte según relataría tiempo después un amigo cercano. Esa experiencia marcó un cambio profundo. Juan decidió dejar el alcohol por completo. Cortó contacto con la mayoría de sus conocidos del medio artístico y realizó una purga emocional que nadie presenció. Quemó cartas antiguas, cuadernos personales y notas que había guardado durante décadas. Era su manera de desprenderse de un pasado que ya no podía cargar sin consecuencias. Pero incluso en medio de ese proceso, hubo un golpe que nunca logró procesar del todo. La muerte de Cornelio Reina en 1997 había dejado una herida abierta. Aunque su relación había sido distante en los últimos años, Juan asistió al funeral sin pronunciar palabra. Se mantuvo de pie frente al ataúd durante más de 1 hora. Inmóvil. Con el sombrero negro apretado entre las manos. No lloró, no habló, pero a partir de ese día tomó una decisión silenciosa. Nunca más volvió a cantar una sola canción escrita por su hermano. Para muchos, ese gesto fue una muestra de orgullo o resentimiento. Para Juan, era algo más complejo.
Culpa, duelo inconcluso, palabras que nunca llegaron a decirse. Cuando años después un periodista le preguntó si todavía le escribía canciones al amor, respondió con una frase que resumía toda su historia: al amor sí, a la ausencia no. A pesar de su retiro, Juan no se aisló por completo del mundo. Mantuvo contacto cercano con dos personas: su nieta menor, que lo visitaba a los fines de semana y llenaba la casa de risas breves, y un joven guitarrista local a quien tomó bajo su protección. A él le enseñó canciones inéditas, técnicas vocales y, sobre todo, una lección que repetía con convicción: no cantes para gustar. Durante esos años rechazó homenajes, tributos y propuestas de documentales. No quería ser celebrado por lo que fue. Prefería que lo recordaran por lo que hizo sentir. Sin embargo, aceptó un gesto inesperado. Cantó una sola canción en una residencia para adultos mayores. No hubo cámaras ni prensa. Solo unas cuantas personas fueron testigos de una voz que volvía a llenar una sala después de más de 15 años de silencio. Ese momento no marcó un regreso, pero sí un cierre parcial. Juan entendió que su voz aún tenía un lugar, aunque ya no fuera en grandes escenarios. Su salud seguía siendo frágil, pero estable. Seguía un tratamiento cardíaco estricto y había dejado instrucciones claras con su abogado. Todo estaba preparado: su testamento, su última voluntad y una canción inédita que pidió que se publicara solo después de su muerte. El título era simple y contundente: La confesión. Cuando alguien le preguntaba si se arrepentía de algo, Juan guardaba silencio. Luego respondía con serenidad que tal vez de no haber hablado antes, pero que si lo hubiese hecho, quizá ya no estaría aquí. Esa frase revelaba más de lo que parecía. El retiro no había sido una huida, había sido un acto de resistencia, una forma de mantenerse fiel a sí mismo en un mundo que exigía exposición constante. Hoy, con 75 años cumplidos, Juan Valentín vive apartado del bullicio en un rancho discreto al norte de Guadalajara. Para muchos, ha desaparecido del mapa artístico. No concede entrevistas, no sube a los escenarios, no participa en homenajes ni mantiene presencia en redes sociales. Sin embargo, para quienes lo conocen de verdad, Juan no se ha ido a ningún lado. Simplemente volvió al lugar donde siempre se sintió más auténtico: el silencio. Sus días comienzan temprano. Se levanta antes del amanecer, prepara su propio café y recorre el terreno con pasos lentos pero firmes. Alimenta a sus perros, revisa los árboles frutales que plantó hace décadas y se detiene a observar cómo la luz cambia con el paso de las horas. No hay asistentes ni personal doméstico. Vive solo por elección, convencido de que la soledad, cuando se acepta, puede ser una forma de libertad. La casa está llena de objetos que cuentan historias: guitarras colgadas en las paredes, fotografías antiguas de escenarios ya olvidados, recortes de periódico que hablan de un éxito que él nunca persiguió. En un rincón permanece la máquina de escribir oxidada donde aún escribe versos que nadie leerá. No los guarda para el futuro, los escribe para sobrevivir al presente. A pesar de su aislamiento, Juan no está completamente desconectado del mundo. Mantiene una relación cercana con su nieta menor, cuya presencia ilumina sus fines de semana. Y con un joven guitarrista local al que ha adoptado como discípulo. En esas conversaciones tranquilas transmite algo más valioso que la técnica. Enseña a respetar el silencio, a no forzar la emoción y a entender que la música no siempre está hecha para agradar, sino para decir lo que no se puede pronunciar de otra manera. Hubo un acontecimiento reciente que sorprendió a todos los que aún seguían su historia desde la distancia. Juan aceptó cantar una sola canción en una residencia para adultos mayores. No hubo anuncios ni grabaciones. Solo los presentes fueron testigos de ese momento. Fue la primera vez en más de 15 años que su voz volvió a llenar una sala. No fue un regreso,
Fue un gesto íntimo, casi privado, como todo en su vida. En ese mismo lugar conoció a Clara, una mujer viuda, amante de los boleros y de las historias contadas sin prisa. Entre ellos nació una conexión serena, lejos de cualquier dramatismo. Comparten lecturas, discos antiguos y partidas de dominó. No es un romance de película, es compañía sincera. Juan le canta en voz baja antes de dormir, no por galantería, sino como agradecimiento por devolverle algo de luz a sus días. Su salud sigue siendo frágil, pero estable, cumple con su tratamiento cardíaco y ha dejado claras sus instrucciones finales. Todo está preparado. Su testamento, su última voluntad y esa canción inédita que pidió que se publique solo después de su muerte. La tituló La Confesión. Para muchos, ese nombre resume toda una vida. Cuando se le pregunta qué fue lo que finalmente admitió a los 75 años, Juan no habla de un secreto concreto ni de una verdad escandalosa. Su confesión es más profunda. Admitió que calló demasiado tiempo, que eligió el silencio para no herir, pero que ese silencio también le costó relaciones, oportunidades y paz interior, y aún así, no se arrepiente del todo. Juan Valentín no eligió el retiro como una derrota, sino como una forma de dignidad. En un mundo que grita, decidió susurrar. En una industria obsesionada con la exposición, eligió desaparecer. Su legado no se mide en premios ni en cifras, sino en las lágrimas silenciosas de quienes aún escuchan sus canciones en la madrugada, cuando nadie mira. La historia de Juan Valentín no es la de una estrella fugaz ni la de un ídolo caído. Es la de un hombre que prefirió sentir antes que fingir, callar antes que mentir y retirarse antes que traicionarse. Y tal vez, en esa decisión incomprendida por muchos, reside su verdadera grandeza.